Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Fabián Vidal y soy profesor de matemáticas. El día de hoy te voy a explicar cómo desarrollar el siguiente ejercicio. Nos dicen, las edades de los seleccionados de un colegio para un torneo de baby fútbol son las siguientes: 16, 16, 17, 18, 16, 17, 18 y 17. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El primer enunciado dice la media es menor a 17 años. Y cuando nosotros hablamos de la media, media aritmética o promedio, estamos hablando de lo mismo. ¿Y cómo calculamos la media, media aritmética o promedio? Se suman todos los datos y se divide por el total de datos. Así es como se representa generalmente la media, media aritmética o promedio, con una X y con una rayita sobre la X. Entonces recuerda que para calcular la media de datos tenemos que sumar todos los datos y dividirlo por el total de datos. Aquí en el numerador de esta fracción yo he sumado todos los datos y lo he dividido por el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso en el denominador de esta fracción escribí el número 8. Ahora voy a sumar todos los números que están en el numerador de esta fracción y voy a conservar el denominador de esta fracción. Al sumar todos los números que están en el numerador de esta fracción, el resultado me dio 135. Por eso la media me queda como 135 sobre 8. Ahora bien, 135 sobre 8 o 135 dividido 8 es exactamente lo mismo, porque una fracción es una división. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a realizar la división entre el 135 y el 8. Aquí tenemos 135 dividido en 8. Voy a resolver esta división rápidamente. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 13? El 8 en el 13 cabe una vez. Escribo el 1 a la derecha del signo igual y multiplico la inversa. ¿Cuánto es 1 por 8? 1 por 8 es 8. Y de 8 para llegar a 13, ¿cuánto falta? 5. Voy a bajar la siguiente cifra, que es el 5. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 55? Cabe 6 veces. Entonces escribo el número 6 y multiplico la inversa por el 8. ¿Cuánto es 6 por 8? 6 por 8 son 48. Y de 48 para llegar a 55, ¿cuánto falta? 7. Ahora bien, para tener una división más exacta, yo puedo ir agregando ceros hacia la derecha, pero si agrego un cero, tengo que agregar una coma en el resultado. Entonces aquí yo voy a agregar un cero, pero voy a agregar una coma. Y ahora me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 70? El 8 en el 70 cabe 8 veces. Entonces por aquí voy a escribir el número 8. Voy a multiplicar a la inversa. ¿Cuánto es 8 por 8? 8 por 8 son 64. Y de 64 para llegar a 70, ¿cuánto falta? 6. Ahora voy a agregar otro cero y me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 60? 7 veces. Entonces escribo el número 7 y multiplico nuevamente a la inversa. ¿Cuánto es 7 por 8? 7 por 8 son 56. Y de 56 para llegar a 60, ¿cuánto falta? 4. Ahora voy a agregar otro cero y me pregunto, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 40? El 8 en el 40 cabe exactamente 5 veces. Entonces por aquí voy a escribir el número 5 y voy a multiplicar a la inversa. ¿Cuánto es 5 por 8? 40. Y de 40 para llegar a 40, ¿cuánto falta? 0. ¿Esto qué significa? Que la media de nuestras edades es igual a 16,875. Y el primer enunciado dice que la media es menor a 17 años. Y efectivamente, 16,875 es un número menor a 17. Por lo tanto, es correcto que la media es menor a 17 años. Así que por aquí voy a marcar que el primer enunciado es correcto. Ahora voy a analizar si la mediana es 16,5. La mediana corresponde al dato central de un conjunto de datos que está ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es ordenar estos datos de menor a mayor. Aquí tenemos los datos ordenados de menor a mayor, pero como puedes observar en este caso, no hay directamente un dato central. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando sucede esto? Tenemos que tomar los dos datos centrales y calcular su promedio. Esto lo debemos hacer siempre que nuestro conjunto de datos corresponda a un número par. ¿Cuántos datos tenemos en este conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como 8 es un número par, entonces tenemos que tomar los dos datos centrales de ese conjunto de datos y calcular su promedio. Y recuerda que tal como vimos anteriormente, para calcular la media de un conjunto de datos, tenemos que sumar esos datos y dividirlo por el total de datos. Entonces, en este caso, tenemos que sumar 17 más 17 y dividirlo en 2. Sumamos 17 con 17 y lo dividimos en 2.
porque tomamos los dos datos centrales. Luego lo que hice fue sumar 17 más 17 y conservar el denominador 2. ¿Cuánto es 17 más 17? 34. Por eso en el numerador de esta fracción escribí el número 34. Y luego conservé el denominador de esta fracción. Como aquí el denominador es 2, entonces aquí también escribí el denominador 2. Luego resolví 34 dividido en 2 y el resultado me dio 17. Entonces, el promedio de los dos datos centrales es 17 y el promedio de los dos datos centrales corresponde a la mediana, o sea que la mediana es 17. Ahora bien, una forma más rápida de encontrar la mediana en este caso, evitando todo este proceso, es ver que si los dos datos centrales son iguales, entonces la mediana corresponde a uno de esos datos. Por ejemplo, como aquí tenemos 17 y 17, entonces la mediana es 17. Si tuviéramos, por ejemplo, otro conjunto de datos que está ordenado de menor a mayor o de mayor a menor, y en el centro aparecen dos números que son iguales, entonces la mediana corresponde a uno de esos números. Por ejemplo, si en ese conjunto apareciera un 25 y un 25 en el centro, entonces la mediana sería 25. O si apareciera un 32 y un 32 en el centro, entonces la mediana sería 32, y así sucesivamente. Esto lo puedes aplicar siempre y cuando los datos centrales sean iguales. Entonces el enunciado 2 dice que la mediana es 16,5. Ya vemos que esto es falso porque la mediana en realidad es 17, no 16,5, así que voy a descartar inmediatamente el segundo enunciado. Finalmente, voy a analizar si el primer cuartil es 16. Los cuartiles corresponden a una medida de posición que dividen a un conjunto de datos ordenados de menor a mayor en cuatro partes iguales. Aquí están los datos ordenados de menor a mayor, y lo que se hace generalmente para encontrar los diferentes cuartiles es identificando cuál es la mediana del conjunto de datos. Pero nosotros ya vimos anteriormente que la mediana de este conjunto de datos es 17, cuando sumamos los dos datos centrales y lo dividimos por 2. Aquí se expone que la mediana de este conjunto de datos es 17. ¿Y por qué empezamos calculando la mediana? Porque la mediana coincide con el cuartil 2. Si la mediana es 17, entonces el cuartil 2 también es 17. Aquí se expone que el segundo cuartil es 17. Ahora para encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3, tienes que buscar dónde está la mitad de los datos que están a la izquierda del cuartil 2 y dónde está la mitad de los datos que están a la derecha del cuartil 2. Por aquí está la mitad de los datos que están a la izquierda del cuartil 2 y por aquí está la mitad de los datos que están a la derecha del cuartil 2. Esta primera línea va a representar el cuartil 1 y esta tercera línea va a representar el cuartil 3. ¿Cómo calculamos el cuartil 1? Tenemos que ver cuál es el promedio entre el número que está a la izquierda y a la derecha de esta línea azul. O sea, tenemos que sumar estos dos números y dividirlo en 2. ¿Cuánto es 16 más 16? 32. ¿Y cuánto es 32 dividido en 2? 16. Entonces el cuartil 1 es 16. Ahora bien, si nos pidieran calcular el cuartil 3, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ver cuál es el promedio entre el número que está a la izquierda y a la derecha de esta línea azul. O sea, tenemos que sumar 17 más 18 y el resultado dividirlo en 2. ¿Cuánto es 17 más 18? 17 más 18 son 35. ¿Y cuánto es 35 dividido en 2? 17,5. Entonces por aquí voy a escribir que el cuartil 3 es igual a 17,5. Pero como el tercer enunciado solo hace referencia al primer cuartil y dice que el primer cuartil es 16, y efectivamente cuando calculamos el cuartil 1 nos dio como resultado 16, significa que este enunciado también es correcto, pero te voy a explicar otra forma en que tú puedes encontrar el cuartil 1. Aquí tenemos los datos ordenados de menor a mayor, pero esta vez te voy a enseñar a encontrar el cuartil utilizando la siguiente equivalencia. Q sub k igual a k por n sobre 4, equivalencia que representa la posición del cuartil cuando el conjunto de datos es par, donde k representa el número del cuartil y n representa el total de datos. Entonces empecemos. Como lo que yo quiero saber es cuál es el primer cuartil, y k representa el número del cuartil, entonces la letra k en esta equivalencia la voy a reemplazar por el número 1. Entonces por aquí voy a escribir q sub 1 es igual a k por n sobre 4, pero ya sabemos que k es igual a 1. Entonces por aquí voy a escribir 1 por n. ¿Pero qué es n? N representa el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces por aquí voy a escribir el número 8. Luego escribo la línea fraccionaria y conservo el denominador 4.
Ahora simplemente voy a repetir. Q sub 1 es igual a 1 por 8 sobre 4. ¿Cuánto es 1 por 8? 1 por 8 es 8. Y luego conservo el denominador 4. Finalmente voy a escribir Q sub 1 y voy a resolver 8 sobre 4. ¿Cuánto es 8 dividido en 4? 2. Entonces por aquí voy a escribir el número 2. Pero esto no significa que el cuartil 1 sea 2. Recuerda que esta equivalencia corresponde a la posición del cuartil cuando el conjunto de datos es par. Entonces nosotros tenemos que buscar el cuartil 1 en la posición 2 de este conjunto de datos. Aquí he marcado las posiciones. Este número ocupa la primera posición, este número ocupa la segunda posición, este número ocupa la tercera posición, este número ocupa la cuarta posición, y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es el número que ocupa la segunda posición. Aquí tenemos la segunda posición, y el número que ocupa la segunda posición es el 16. ¿Qué significa esto? Que el cuartil 2 es 16. Y como puedes observar, con cualquiera de las dos formas que te expliqué para encontrar los cuartiles, llegamos a la conclusión de que el primer cuartil es 16. Por lo tanto, el tercer enunciado también es correcto. ¿Esto qué significa? Que la alternativa correcta es la letra D. Bueno amigos, esto ha sido el video de hoy. Espero que hayas entendido mi explicación de cómo resolver este ejercicio de estadística, pero recuerda que si tienes cualquier duda respecto de alguna explicación dada en este video, puedes escribirme en los comentarios y yo te responderé lo más pronto posible. También voy a aprovechar como siempre de invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, ya que constantemente estoy subiendo videos de matemáticas. Eso sería todo. Les envío un fuerte abrazo desde Puerto Montt, Chile, y nos vemos en el próximo video.